hablé con obediencia y propósito. ¿Sí? Y quiero invitarte a que en este día comencemos a atravesar juntas etapas que nos pasan en la vida, ¿no? Dice, entonces sí, cuando hablamos de atravesar el dolor, cuando hablamos de atravesar la obediencia y atravesar un propósito, podemos hablar del ejemplo tan grande de nuestro Señor Jesús. Jesús es el gran ejemplo de dolor en obediencia. Y en primer lugar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo atravesarías la prueba en medio del dolor? Dice, ¿cómo atravieso la prueba en medio del dolor, pero debo someterme a su voluntad? ¿Cómo atravieso la prueba? En medio del dolor, debo someterme a su voluntad. En Hebreos 5, 7 al 9, invito a que lo puedas buscar. Yo me tomé el tiempo de escribirlo en mi hoja por el tema de que no tengo lentes. Así que dice en Hebreos 5, del 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, nuestro mismo Señor Jesucristo atravesó las pruebas con dolor. ¿Sí? Podemos, dice, con ruegos, dice, con súplicas, en gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte. Perdón. Pero dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿no? Nosotros podemos pasar circunstancias en nuestras vidas difíciles, pero entendemos que a través de obedecer al Señor, Él nos fortalece, Él nos respalda, Él nos guarda, Él nos cubre. Y en esto tenemos tantos ejemplos en la vida, ¿no? Y atravesando diferentes cosas, ¿no? Puede ser persecución, puede ser pérdidas, puede ser traición, ¿sí? Puede ser tantas cosas dolorosas que nos pasan en la vida, ¿no? Y decir, ¿cómo paso? ¿Cómo sigo? ¿No? Pero si el mismo Jesús se puso a la voluntad del Padre, ¿cuánto nosotros, no? Pero quiero que en primer lugar tomes esto. En medio del dolor debo someterme a la voluntad de Dios. En esto puedo decir una situación que había vivido hace poquito, una situación difícil que yo ya me iba a renunciar, porque no estoy en condición de tomar esto, ¿sí? Decidida y sabía que Dios me iba a respaldar. Miren la conciencia humana, ¿no? De que Dios seguro que acá me va a abrir la puerta, me saco la carga, ¿no? No voy a hacerlo. Y cuando ese pastor, que está a cargo, llama y yo le digo, bueno, mira, te llamo para decirte que la verdad que no sé cómo decirte, y empecé con vueltas, si estoy en condiciones, y me dijo, la voluntad de Dios es que sigas y que lo que te ha dado lo tomes y hagas la voluntad. Cuando me habló de la voluntad de Dios, listo, ya está. Tenía que ir en contra de mi voluntad, así que no podía hacer más nada. Entonces, algo que Dios trabajó en mi vida es que en medio del dolor tengo que hacer su voluntad. A veces nos cuesta, ¿no? O cuando venimos a la casa del Señor decimos, uy, me tropecé, me caí, tengo la rodilla toda lastimada y, ay, ¿cómo me voy a ir así? O el pantalón mojado, que siempre les cuento. Y ahora en invierno, que cuesta más secarse la ropa, no se me secó. ¿Cómo voy a ir con el pantalón así? Me voy a engripar, me va a pasar esto, me va a agarrar un... Y aún así, cuando
hacer la voluntad de Dios, Dios nos respalda. Y en esas cosas imposibles, Dios hace cosas posibles. En segundo lugar, ¿cómo atravieso el dolor? Viviendo el proceso con lágrimas. Enfocado en el propósito que Dios tiene en mi vida. Es decir, yo puedo decir, ¿cómo sigo esto? Ay, no, si yo, les digo un pensamiento que tuve mucho tiempo, hasta que bueno, una persona vino y me dijo, no, debes vivir los procesos. Ay, no puedo llorar. Si me ve algún hermano que yo estoy llorando, ay, por favor, no quiero causar lástima, no quiero que digan esto, no quiero que digan lo otro. Pero mira lo que dice en su palabra. En Lucas 22, 41, 44. Dice que Jesús va a Getsemaní, ¿no? Al monte. Y dice, y él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Estamos hablando de Jesús. Diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y cuando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era una agonía. Es imposible no compararnos con el dolor de Jesús, porque él era perfecto. ¿Por qué tenía que padecerlo? ¿Por qué tenía que sufrir hasta las gotas de sangre, dice, que caían de su rostro? Porque había un propósito. Y el propósito era para nosotros. Y después, el versículo más corto que está en la Biblia dice que Jesús lloró. En el versículo de Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Jesús estaba cumpliendo la función de ser hombre y de padecer. Había perdido un amigo y lloró por su amigo. Y en el versículo 36 dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba él a su amigo, que mostró su humanidad. Él lloró. Dice que Dios no pasó por alto a su Hijo para cumplir la voluntad para salvación de nuestras vidas. En Romanos 8:32 dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que tenía que hacer en esta tierra, que causó sufrimiento por amor a mí y por amor a vos, lo hizo. Padeciendo el sufrimiento, padeciendo el dolor, padeciendo las cargas, padeciendo las enfermedades, padeciendo la injusticia. Él mostró su amor por nosotros. Así atravesó el dolor nuestro Señor, viviendo el proceso con lágrimas también. A veces nosotros queremos saltar ese proceso y querer ser más fuertes que Dios o más buenos que Dios. Y nos equivocamos tanto, porque no tenemos ni una mínima de lo que era Él. Y queremos decir, no, pero yo estoy bien. No, porque no lo estás. Porque quizás lo necesitas, o necesitas el abrazo del hermano, necesitas el consuelo. Y no pasa por un título, por un ministerio, pasa por el proceso que debemos vivir nosotros para poder entender después al otro. Tener la empatía que Dios nos pide uno por el otro. Que no en el momento del dolor del otro juzgarlo como está o como qué condición y poner un nivel de espiritualidad en eso. Porque no pasa por lo que nosotros sufrimos. ¿Sí? Porque quizás en ese sufrimiento es donde más buscamos de Dios y somos monigotes en las manos del Señor. Y podemos ser de bendición para otros.
pero en medio de ese proceso es necesario que podamos vivirlo. Y en tercer lugar, ¿cómo atravieso el propósito en mí? ¿Por qué a mí? ¿Quién se pregunta algún día? ¿Por qué a mí? Una vez, no hace mucho, ¿por qué a mí? Y José muy jugado, mirándome a la cara, porque sabe que en un momento de aflicción, de dolor, no te pueden decir cualquier cosa, porque... Y él me dijo, ¿por qué no? Y en ese momento, quizás en otro momento hubiese tenido otra reacción, pero esa respuesta me hizo reflexionar. A veces nosotros decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y escuchaba una historia en TikTok que decía, ¿por qué abuelo le decía a una nieta algo así? De memoria no lo voy a contar porque estoy con mi memoria pésima. ¿Por qué a mí? ¿No? Entonces le dice, abuelo, le dice esa nieta, ¿por qué dice, la gente, dice, aún la gente buena y a veces la gente mala, pero ¿por qué la gente que está haciendo bien las cosas, dice, es a veces el que más lastima, o el que más le pasan las cosas? Si Dios, ¿cómo se llama? Tendría que guardarlo, ¿por qué el diablo va y le molesta a esa gente? Y dice que en ese momento el abuelo le dijo, cuando vos entres a un jardín de flores, ¿cuáles son las flores primeras que vas a querer arrancar? Y ella le dice, las flores más lindas. Entonces entendí que el enemigo está buscando en nosotros, cuando más buscamos del Señor, perjudicarnos. Y es donde más debemos sostenernos de su mano. Es donde más tenemos que entender que si es a mí, es por esto. ¿Sabes por qué? Porque en 1 Corintios 1:28 dice, y lo vil, lo más bajo, lo despreciable, lo más torpe, a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y mira, quería invitar que lo podamos leer completo en 1 Corintios. Ahí si alguien no encuentra ver qué soy yo. El 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. En el versículo 1:24 puede ser al 31. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tremendo lo que nos enseña acá Pablo, ¿no? Es decir, que todo lo que uno tiene, todo lo bueno que hay en nosotros, es para la gloria de Dios. Todo lo bueno que puede surgir de nosotros, y aun cuando un hermano venga y te diga, qué lindo, qué presencia se sintió cuando ministraste, es para la gloria de Dios, porque no soy yo. Sin la presencia de Dios somos como címbalo que resuene. Un hueco. ¿Por qué? Porque somos humanas. Porque nosotros tenemos defectos, gritamos, nos enojamos, zapateamos.
muchas cosas. A veces contestamos mal, chusmeamos, hablamos mal del otro, lastimamos al otro. Y nos olvidamos de las cosas malas que hacemos. Pero aún así Dios nos elige a nosotros, a nosotras, para poder hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Para que se note que todo es para gloria de Él. Que todo es por amor y misericordia de Él. No soy yo, es Él en mí. En Mateo 5, del 1 al 4, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, le señalaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En Mateo 11:28 dice: todos los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, que podés pasar situaciones y decir, ¿por qué a mí? Pero si es porque a vos, porque te pasan cosas, empezar a darle gloria a Dios. Porque sos elegida y elegida continuamente por Dios. Y hay un propósito de Él en tu vida. Si, ay, pero justo cuando venía la reunión de mujeres, se me escapó el perro, le mordió al otro. Bueno, Plutón ya no tiene dientes prácticamente, así que no corro tanto así. Pero decís, ¿por qué? O se me rompió el pantalón o la campera y justo estaba haciendo esto y resulta que no encontraba mi campera y cuando salí me puse la de mi marido y cuando llegaba me tuve que dar la vuelta porque era re grande. Y pasa a veces tantas cosas a nosotras como mujeres. O me di cuenta o yo estaba pensando, ahora no sé cómo estará mi cara que le abrí unas lágrimas. Muchas veces nos ponemos a pensar tanto de eso y cuestionamos y decimos, bueno, no sé si voy a hacerlo, pero aún así dice que Dios nos fortalece cuando nosotros buscamos su voluntad y decimos que somos bienaventuradas, ¿sí? Te invito a que le digas a la que tenés al lado: sos bienaventurada. Dice, porque son bienaventuradas las pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventuradas las que lloramos, porque de ellas recibirán la consolación. Y porque toda carga se la lleva el Señor. Y en cuarto lugar, ¿cómo alcanzar mi destino de gloria? Haciendo su voluntad. En Romanos 8, 28 al 30, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamadas. Porque a las que antes conoció también las predestinó, para que fuesen hechas conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quiero finalizar con esta palabra. Habíamos dicho que debemos atravesar el dolor en obediencia y propósito. ¿Cómo atravesar la prueba? En medio del dolor, solo debo someterme a su voluntad. En medio del dolor, debo someterme a su voluntad. ¿Cómo atravieso el dolor? Viviendo el proceso, con lágrimas, enfocada en el propósito. ¿Cómo atravieso el propósito en mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? Y en cuarto lugar, ¿cómo atravesar mi destino de gloria? ¿Cómo alcanzar mi destino de gloria? Haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque haciendo su voluntad hay un destino glorioso para tu vida. Amén. Y dice en el último versículo, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Yo te invito a que te pongas de pie y lo podamos leer todos juntos. ¿Cuál es el texto, Fanny? Romanos 8:18. Yo te lo voy a mandar en el grupo de mujeres. 8:18. Dice, pues todo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vivamos atravesando todo a un destino glorioso para nosotros. Que Dios la bendiga.